Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice la palabra de Dios: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre, en esta hora le damos gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Le damos gracias por los amigos y amigas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra. Agradecemos, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por su amor, su bondad y su misericordia. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Padre querido, se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguimos con la serie Jesús en mi vida. Hoy el título es Jesús y Simón el leproso. Hay muchas enseñanzas en la experiencia de Jesús con Simón el leproso, quien era fariseo. Y necesitamos inmediatamente comenzar a trabajar con Simón el leproso. Hay mucho para nuestro beneficio en la experiencia de Simón. Usted puede hablar y encontrar el relato de Simón el leproso en el Evangelio según San Mateo, en San Marcos, San Lucas y San Juan. Los 4 evangelios hablan de Simón el leproso. San Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 11. San Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. San Juan capítulo 12, versículo 1 al 11. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿quién fue Simón? ¿Quién es este Simón, denominado el leproso, a quien Cristo visitó en su casa? Cuando leemos en San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 39, descubrimos que este Simón era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya veremos en un momento. Que este Simón, según Marcos, era leproso, y según Mateo dice lo mismo. San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 39. Dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y les enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Recuerde, queremos saber quién es Simón. Y dice que Simón es el leproso. Dice que era fariseo. San Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 10 nos muestra que los fariseos eran maestros. Nicodemo era un fariseo y vino para hablar con Jesús. Dice San Juan capítulo 3, versículo 1. De modo que este Simón el leproso no era una persona común del pueblo. Era un fariseo, era un maestro del pueblo a quien Cristo le había libertado de la lepra. Dice San Juan capítulo 3, versículo 1,
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo fariseo dice ahora, el versículo número 10, el Señor Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Quién era Simón? Un fariseo. ¿Qué cosa hacían los fariseos? Eran maestros del pueblo. Y además de fariseos, San Marcos capítulo 14, versículo 3, dice que era leproso. San Marcos capítulo 14, versículo 3 y San Mateo capítulo 26, versículo 6, dice que este Simón era leproso. Versículo número 3, San Marcos 14, 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Un fariseo, maestro del pueblo, leproso, vivía en Betania. Recuerde, Betania era la ciudad de Lázaro, de Marta y María. Ponga eso claro por allí, porque en el capítulo 12 de San Juan veremos algunos detalles interesantes. ¿Quién es Simón el leproso? Era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido a los seguidores de Jesús. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador, a pesar de que le había lavado, limpiado, curado de la lepra. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían sido cambiados. Simón era lo que se puede decir una persona convencida de la verdad, pero no convertida a la verdad. Había sido sanado de la lepra y era esto lo que le había atraído a Jesús. Cuando Jesús se encontró con Mateo y le dijo, sígueme, acto seguido Mateo le invita a una comida en su casa. Y entonces vienen los otros saduceos, los otros publicanos, a la cena que Mateo hizo. Ahora, este hombre agradecido invita a Jesús a su casa, le prepara una comida y Jesús decide venir. Y allí está el incidente que tenemos que estudiar. Simón el leproso, Simón el fariseo. Jesús está ahora en la casa de Simón. Y aquí comienzan los detalles. Ponga cuidado. Cuando leemos la Biblia con cuidado, descubrimos muchas verdades trascendentales en esta experiencia con Simón. San Mateo capítulo 26, versículo 6. Mire usted lo que dice Mateo acerca de Simón y todo lo que tiene que ver con Lázaro, Marta y María. San Mateo capítulo 26 dice la palabra de Dios en el versículo número 6. Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania. Es muy importante dejar bien en claro que Cristo está en esa ciudad, está en esa comunidad, está en Betania. La casa de Simón está en Betania. La casa de Lázaro, Marta y María está en Betania. El incidente está ocurriendo en Betania. Eso es muy importante. En San Marcos capítulo 14, versículo 3 nos repite la misma idea. San Lucas capítulo 7, versículo 36 nos dice lo mismo, pero cuando vamos al libro de San Juan capítulo 12, mire qué interesante, versículo 1 y 2, mire lo que dice Juan. San Juan capítulo 12, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi vida y estamos tocando el tema Jesús y Simón el leproso. San Juan capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Y dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Mire qué interesante hace Juan. Juan nos dice que Jesús está en Betania, nos dice la ciudad de Lázaro, y en la cena que le ofrece Simón el leproso, Lázaro está presente. Lázaro que había sido resucitado de los muertos. Marta sirve y María rompe el frasco de alabastro con el perfume para ungir a Jesús. Estamos hablando de personas que se conocen. Simón el leproso conoce a Lázaro, conoce a Marta, conoce a María. Lázaro, Marta y María están sirviendo en la casa de Simón. ¿Quién los invitó? ¿Qué relación había entre Lázaro, Marta y María y Simón? ¿Por qué Marta está sirviendo en la casa de Simón? Y allí hay muchas preguntas interesantes. ¿Quién llevó a Simón a Jesús para que Jesús le sane la lepra? ¿Qué relación había entre Lázaro, Marta y María y Jesús para que alcanzaran a Simón? Recuerde que estamos tratando con Jesús y Simón el leproso. La Biblia sigue diciendo de una manera hermosa y maravillosa lo que había en la mente de Simón. Simón conocía a Lázaro, conocía a Marta y conocía a María. Por eso en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas hay una frase interesantísima que aparece en el escenario, aparece en escena. Dice San Lucas capítulo 7, versículo 39, lo siguiente. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, ¿qué fue lo que vio? Vio que María, había roto el frasco de alabastro y estaba ungiendo con ella a Jesús y secándole los pies con su cabello que estaba enjugando con sus lágrimas. Este fariseo, dice la Biblia, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, pensó, se dijo a sí mismo, no lo habló, no lo exteriorizó, no lo comunicó, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón sabía quién era Marta, pero no sabía quién era Jesús. Simón sabía quién era Lázaro, pero no sabía quién era Jesús. Simón sabía quién era María, pero no sabía quién era Jesús. Por eso dijo, si fuera profeta. Por tal razón, Jesús que oye lo que usted piensa, Jesús que oye lo que yo pienso, oyó claramente lo que había en la mente de Simón. Si fuera profeta. Nos detendremos un minutito en esta frase, dijo para sí. Es una frase que aparece con cierta frecuencia, mostrando y denotando que Jesús sabe, Jesús conoce lo que hay en el pensamiento de la gente, lo que hay en el corazón de la gente. No importa con qué motivo, qué intención usted tenga, Jesús sabe en realidad lo que hay. La maldad no es más que falsos motivos y malas intenciones. La maldad se esconde muchas veces en buenas acciones. La maldad solo se la descubre cuando usted descubre cuáles son sus motivos y cuáles son sus intenciones. Falsos motivos y malas intenciones, hay maldad. Y ahora el Señor Jesús que oye los pensamientos, ahora el Señor Jesús que sabe todo lo que está pasando dentro de nosotros, escuchó lo que Simón había dicho para sí. Mire aquí estas citas hermosas que nos hacen entender que el Señor todo lo sabe. Si fuera profeta. San Juan capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Veamos esto que presenta el Evangelio según San Juan. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi vida. Y recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia se explica a sí misma. San Juan capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Dice la palabra de Dios.
pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Y añade, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Jesús sabe en realidad cuáles son tus motivos, cuáles son tus intenciones. Jesús sabe todo lo que está pasando. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Señor. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. He tratado y he visto casos de personas que están al borde de la muerte haciendo muchas promesas a Dios, pero Dios conoce ese corazón. Dios sabe lo que está pasando en el corazón del ser humano. San Juan capítulo 6, versículo 64, mira lo que dice la Biblia. No podemos engañar al Señor. Juan 6, 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe, Jesús conoce todo. Todo. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, confiadamente, abiertamente, libremente. No hay nada que podamos ocultarle al Señor. Él lo sabe todo. San Mateo capítulo 12, siguiendo con esta frase, dijo para sí, siguiendo con esta idea que el Señor lo conoce y lo sabe todo, y es bueno verlo en la palabra de Dios, porque allí que está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia, esa energía que engendra vida, la misma vida del ser infinito. San Mateo capítulo 12, versículo 25, mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No se engañe. El Señor sí sabe lo que hay en su corazón. No se engañe. Jesús sabe lo que está pasando contigo, sea para mal o sea para bien. Él lo sabe. Ábrele tu corazón al Señor Jesús. Dile toda la verdad. Lo hermoso de Dios, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, es que el Señor es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, toma para sí, carga, paga el pecado. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te está pasando? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. San Mateo capítulo 22, mire lo que sigue diciendo acerca de esta frase, dijo para sí, no podemos engañar a Dios. San Mateo capítulo 22, dice el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Conociendo la malicia de ellos. Jesús sabía lo que había en el corazón de Simón y sabía mucho más de lo que Simón podía imaginar. Sin embargo, lo trató con deferencia. Sin embargo, lo trató con amabilidad. Sin embargo, lo trató con altura y con cortesía. Y ya veremos en un momento cuando Cristo le hace un planteamiento acerca del perdón, cómo el Señor alaba que Simón responde de manera correcta y apropiada. Y entonces le muestra y le enseña la lección que necesitamos aprender usted y yo. San Marcos capítulo 2, versículo 8, Jesús lo sabe todo. Dice el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues,
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados, comenzaron a criticar. ¿Y quién es este que está perdonando pecado? El único que perdona pecado es Dios. Cristo oyó sus pensamientos. Cristo siempre oye los pensamientos. Aquel endemoniado gadareno, cuando quiso abrir la boca, quien habló fue el demonio, pero Cristo oyó sus pensamientos. Aunque usted no lo exprese, Cristo oye tus pensamientos. Cada grito de angustia, cada grito de petición de ayuda, aunque no se exprese en palabras, Cristo lo escucha. Cristo sabe lo que hay en el corazón humano. San Lucas, capítulo 6, versículo 8. Me gusta la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 6, versículo 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Jesús sabía lo que había en su corazón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Capítulo 11, versículo 17. Jesús sabe todo lo que pasa en tu vida y en tu corazón. No te escondas. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No sufras más. Ve y habla con el Señor. No sufras más. Ábrele tu corazón. No sufras más. Haz como el Señor indica. Capítulo 16, San Lucas, versículo número 15. Jesús conoce todo lo que pasa en el corazón humano. San Lucas, capítulo 16, versículo 15, dice la Biblia. Entonces, Lucas 16, versículo 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué hay en el corazón? Este samaritano regresó y dio gracias a Dios, pero eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Cuando recibe una bendición de Dios, recuerda agradecerle al Señor por el bien que te ha hecho. Cuando recibe la bendición de Dios como recibió Simón el leproso, abre tu corazón a Dios. Cuando has sido perdonado y lavado, limpiado tu pecado, da gracias a Dios. Y alégrate de que otro también pueda recibir la misma bendición. Jesús sabe lo que hay en el corazón humano. Este Simón leproso, cuando ve que María se acerca a Jesús, en su mente dijo para sí, si éste fuera profeta. Había sido sanado de la lepra. No todos los días se veía un leproso sanado. De hecho, era muy raro ver a un leproso sanado. Recordamos en San Mateo capítulo número 8, después que Cristo desciende del monte, el discurso maestro de Jesucristo, un leproso se le acerca y le dice, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Todo mundo se aparta, Jesús se acerca al leproso, Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2, y Jesús toca al leproso y le dice, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. No solo le habló, no solo se acercó al leproso, sino que lo tocó. La lepra, infecto contagiosa, era un terrible problema en la época de Jesús. Se le llamaba el dedo de Dios. Y había muchas cosas más en el folclore de ese tiempo con relación a la lepra.
Ahora tenemos a un fariseo, un maestro del pueblo, una persona que se supone conoce la palabra de Dios, una persona que se supone enseña la palabra de Dios, ahora es sanado de la lepra y comienza a criticar a su sanador, a criticar al Señor Jesús, si éste fuera profeta. Me gusta la Biblia porque responde de una manera clara las inquietudes. Y pudiendo hablarle a Simón, la Biblia dice, San Juan capítulo 4, versículo 25, versículo 26, el Señor Jesús habla con la samaritana. Y es vergonzoso que la samaritana estuviera más avanzada que Nicodemo y que Simón el leproso, dos maestros del pueblo. San Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le responde a la mujer, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy aquel profeta del que habló Moisés, aquel profeta del que habló Dios. He venido para instruirles, para enseñarles, para hablar con ustedes, para mostrarles las cosas. Y la mujer salió corriendo al pueblo, salió corriendo a Sicar, a decirle a la gente con quién se había encontrado. Bendito sea el nombre de Dios. Los samaritanos solamente le daban cabida, le daban lugar en el Antiguo Testamento a los libros de Moisés y nada más. Y ahí en el Deuteronomio, Moisés había escrito acerca del Cristo, del Mesías en hebreo. Y ahora Cristo le confirma que Él es. Capítulo 18 de Deuteronomio, mire qué cosa linda la Biblia. Un maestro que no conoce lo que enseña, eso es criminal. Un maestro que no conoce la base y el fundamento de sus enseñanzas, eso es espantoso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, mire lo que dijo Moisés. Capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 19. Dice Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés está diciéndole al pueblo lo que pasaría. Ahora Jesús viene, el Mesías, el profeta, el Cristo, y este maestro no sabe quién es Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, los versículos 22 y 23, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Por qué estamos haciendo esto? En la experiencia con Nicodemo se reflejan muchas cosas. Y en la experiencia con Simón el leproso se reflejan muchas más. Cómo tenemos pensamientos en nuestra mente que son, ¿cómo pudiéramos decir? Profanos. No tomamos en cuenta la santidad y la presencia de Dios. Si éste fuera profeta, si éste supiera pensamientos raros, abramos el corazón a Dios. Dejemos que Él venga, alabe, limpie, cure y sane nuestra mente. Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Dice el 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham,
en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese profeta que anunció Moisés es Cristo Jesús, es el profeta enviado de Dios. Y este maestro no sabe eso. ¡Qué vergüenza! Si este fuera profeta. En el capítulo 7, versículo 37 de los Hechos, mire lo que dice la Biblia. Dice el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. En otras palabras, aquí está el profeta que anunció Moisés. En otras palabras, Señor Simón, como maestro, como fariseo, usted debería saber que este es el Mesías. Le quitó a usted la lepra. Mire los milagros y maravillas que hace. Mire el testimonio de resucitar a Lázaro. Y todavía tienen corazón de incredulidad. Espantoso. Un asunto espantoso. San Juan capítulo 6, versículo 14. La Biblia es un manantial. San Juan capítulo 6, versículo 14. Cristo es ese profeta que se había anunciado. San Juan 6, 14. Necesitamos, amigos, hermanos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Juan 6, 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús el profeta, Jesús lo sabe todo. Jesús conoce y entiende todo. Es el enviado de Dios. Jesús es Dios con nosotros. San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21. Podemos confiar en Jesús, podemos creerle a Jesús. Necesitamos conocerle. San Mateo capítulo 21, versículo 10. Dice la Biblia. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta. Versículo 45. Dice el verso 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo lo sabía. ¿Cómo es posible que el pueblo lo sepa y el maestro del pueblo, el fariseo, Simón, el que sanaron de la lepra, no lo sabía? Si éste fuera profeta. Amigo, amiga, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos tomar más tiempo para conocer a Jesús, para comprender a Jesús, para entender a Jesús. La clave de todo es Cristo Jesús. Usted puede ignorar lo que usted quiera, pero si ignora a Jesús, usted tiene problema para su salvación y vida eterna, porque Jesús es la salvación y la vida eterna. No es cuestión de una doctrina, es cuestión de una experiencia. Conocer a Jesús, comprender a Jesús, entender a Jesús. Este es el tiempo de enfocarse y enfocarnos en la persona de Cristo Jesús. Ahora, veamos la respuesta de Jesús a el pensamiento de Simón. Veamos la respuesta de Jesús a lo que tenía en su corazón Simón. Este dijo para sí, si este supiera quién es la que le está haciendo eso, que es una mujer pecadora, y si este fuera profeta. Veamos qué le respondió Jesús. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 7, versículo 40 en adelante. Ponga cuidado, por favor. Hay mucha sabiduría en la respuesta de Jesús. San Lucas capítulo 7, versículo 40 dice, entonces, respondiendo Jesús le dijo, recuerde que lo que está diciendo Simón lo está diciendo en su mente, dijo para sí, en su pensamiento, no lo está exteriorizando, no lo está anunciando a la gente. Es una conversación entre la mente de Simón
y la mente de Jesús. Jesús oye el pensamiento de Simón y ahora le contesta de una manera tan afable, tan amable, tan cristiana, tan hermosa, mi Señor, tan comprensiva, que le da una reprensión profunda en una manera muy amable. Mire qué cosa linda. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 2 deudores. Simón, 2 deudores. María, 2 deudores. Mire qué manera tan amable, tan afable, tan cordial, tan tierna. Jesús le está dando a este fariseo una lección acerca de lo que nadie sabe, porque él solo lo pensó. Y ahora le pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Simeón tenía razones de sobra para amar a Jesús. Jesús le había librado de la terrible enfermedad de la lepra. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay algo interesante en esta respuesta de Jesús. Interesante, algo profundo, maravilloso, y lo pone en un lenguaje tan sencillo que usted se puede quedar atrapado en la sencillez de su respuesta. Pero las implicaciones de la respuesta de Jesús son tan profundas y tan profundas y tan profundas como usted no se puede imaginar. Por ejemplo, él hace una pregunta y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Cuánto valía una mujer en ese momento? Valía menos que un perro. ¿Ves esta mujer? Jesús empieza a distinguir a esta mujer a quien Simón conocía. A esta mujer a quien Simón había desgraciado la vida. A esta mujer a quien Simón le había fastidiado todo. A esta mujer posiblemente familia del mismo Simón. Si éste supiera quién es esta mujer. Él sí sabe quién es esa mujer. Él sí sabe quién es usted y sabe quién soy yo. ¿Ves esta mujer? Alguien escribió que los judíos cada mañana daban gracias a Dios porque no habían nacido esclavos. Y daban gracias a Dios por muchas cosas y también decían que daban gracias a Dios por no haber nacido mujer. Había un concepto muy bajo acerca de las mujeres. Sin embargo, a mí me llena de gozo Jesús cuando dice, ¿ves esta mujer? Ahora en la cena todo mundo se enfoca en esa mujer. Y eso no es lo más trascendente, que ella estaba ahí presente, que le había lavado los pies, que le había enjugado los pies, que le había secado los pies. Eso no era lo más trascendente. Que lo había amado mucho. Eso no era lo más trascendente. Eso pasaba en un momento y se acabó. Pero lo interesante de Jesús es decir y mostrar en lo que vamos a leer ahora, que esa mujer sería más brillante que todos los que estaban en la sala.
que esa mujer sería más brillante que todos los que estaban allí reunidos, y más que los que estaban fuera. Y las cosas que pasarían con esa mujer llegarían hasta el final de los tiempos. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea Jesús. Hay cosas con Jesús que uno se asombra, se maravilla. La mujer samaritana, una pecadora. La mujer samaritana que vino a buscar agua al mediodía para evitarse problemas con las esposas de todos esos hombres que había estado bregando. Bendito sea el Señor Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea su nombre. ¿Ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Mujer pecadora. Comencemos por allí porque a la gente le gusta que le rastrillen a los demás sus problemas. Rastrillémoslos también. Versículo 37 y versículo 39 dicen que era una mujer pecadora. Dice el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Qué fácil acusar, señalar, criticar. Una mujer pecadora. Y Jesús escuchando todo lo que este infeliz estaba diciendo. Una mujer pecadora, ¿y tú qué es lo que eres, abusador? ¿Por qué Cristo no le respondió así? Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea Jesús, que entonces le presenta una parábola, le presenta una figura para entonces sacar una lección y darle una lección a este abusador sin desenmascararlo delante de la gente. Jesús es un caballero, Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Una mujer pecadora. Lo mismo podemos leer en San Mateo 26, 7, San Marcos 14, versículo 3, San Lucas capítulo 7, versículo 37, versículo 39, versículo 44 al 48. Una mujer pecadora. Pero hay detalles hermosos y maravillosos. San Lucas capítulo 8, versículo 2. Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice el versículo 2, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y añade, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Ves esta mujer? La liberé de 7 demonios, Simón. ¿Ves esta mujer? No tienes idea, Simón, hasta dónde llegará su nombre. ¿Ves esta mujer? No tiene idea de las cosas que pasarán con ella. San Juan capítulo 12. ¿Quién es esta mujer? Juan capítulo 12, versículo 1 al 3, dice la Biblia. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Quién era esa mujer? María. ¿Cuál María? La hermana de Marta y la hermana de Lázaro. María la Magdalena era la que estaba lavando los pies de Jesús con el perfume y secándolo con su cabello. ¿Ves esta mujer? María. Veamos más. San Lucas capítulo 7, versículo 44. Aquí vienen detalles hermosos acerca de María, que la hacen tener una vida más trascendente que todos los que estaban allí. Trascendente significa que va más allá de los límites, que trasciende, que va más allá de lo que se esperaba. Esa mujer. San Lucas capítulo 7, versículo 44, dice el verso 44, San Lucas 7, 44,
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Está mirando a esta mujer? Mira lo que esta mujer está haciendo. Es una mujer. Ustedes piensan cualquier cosa de las mujeres, no le dan valor. ¿Ves esta mujer? Y ahora miren los detalles. Aquí viene la parte hermosa. San Mateo capítulo 26, versículo 13. San Mateo capítulo 26, versículo 13. ¿A dónde llegaría esa mujer? ¿Qué pasaría con esa mujer? Mateo capítulo 26, versículo 13. Dice el versículo 13. Mire qué cosa linda. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el futuro? Dice el verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En otras palabras, esta mujer la conocerá el mundo entero. Esta mujer será conocida y reconocida en el mundo entero. Lo que ella hizo hoy en tu casa, la gente lo sabrá y se hablará de ella. Imagine, ya tenemos 2000 años hablando de esta mujer. María Magdalena, la pecadora. María Magdalena, a quien le sacaron 7 demonios. María Magdalena, la dañada, la prostituta. María Magdalena, todo lo que usted le dé la gana de decir. Sin embargo, Cristo dijo que se hablaría de ella en todo el mundo. Amigo, amiga, ¿cuál es su condición? Ya no se sigue escondiendo, preséntese delante de Dios. Haga como Zaqueo, de quien se habla en el mundo entero. Venga a Jesús, aunque sea por la curiosidad de ver quién es Jesús. Es hermoso como San Lucas dice acerca de Zaqueo, que ya estudiamos. Dice San Lucas capítulo número 19, versículo 1 al 3, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús oyó el corazón, el pensamiento, lo que había en la mente de Zaqueo. Jesús oye todo, Jesús sabe lo que está pasando en la mente tuya. Me gustaría conocer a Jesús, pero no puedo ir al templo, no puedo ir a la sinagoga. Me está prohibido porque soy judío, soy cobrador de impuestos y el pueblo me odia. Y soy el jefe de los ladrones, de los cobradores de impuestos. ¿Cómo me atrevo? Pero Jesús va a pasar por aquí. Yo quiero por lo menos saber quién es Él, por lo menos mirarlo. Y la multitud no lo deja llegar porque era un enanito, era pequeño. Entonces se subió en un árbol para ver, solo para ver quién era Jesús. Solo para verlo. Jamás se le iba a ocurrir a Zaqueo que un rabino judío podría hacerle caso a ese señor ladrón, malo, pecador, vendedor de la patria, traidor, traicionero. Todo lo peor de lo peor, que él sabía que lo era. Pero él solo quería ver quién era Jesús. Oh Señor, bendito sea su nombre. Cuando Jesús se detiene debajo de ese árbol y mira hacia arriba y lo llama por nombre, Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Imagínela el shock en la mente de este hombre. Un rabino judío en mi casa. Esto no puede ser. Esto es impensable. Y no solo en mi casa, sino que va a dormir en mi casa. Dios santo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y Jesús dijo, necesario. En toda la ciudad de Jericó no visitó a nadie, solo a Zaqueo. Mire qué cosa curiosa. Qué cosa curiosa la de Jesús. Qué cosa curiosa. Visitando a un pecador, a un ladrón, jefe de ladrones. Cuando está en la casa de Zaqueo, la declaración hermosa de Jesús. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, amiga, hermano, hermana, creo que ya es tiempo de tener un concepto de nosotros mismos un poquito más delicado, más cuidadoso. Pienso que deberíamos
mirar más a Jesús y mirarnos menos a nosotros mismos. No somos mejores que nadie y nadie es mejor que nosotros. Solo somos simples criaturas de Dios, pecadoras que necesitan a Jesús. Solo somos herederos del reino de los cielos. No somos mejores que nadie. Somos parte del equipo. ¿Ves esta mujer?, dijo el Señor Jesús. Y ahora Jesús dice que de ella se hablaría en el mundo entero. San Marcos capítulo 14, versículo 9. Mire qué cosa linda. Marcos capítulo 14, versículo número 9. Hay tantas cosas hermosas. Marcos 14, versículo número 9. ¿Ves esta mujer? Dice el verso 9, Marcos 14. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y finalmente el Señor Jesús le dice a esa mujer, San Lucas capítulo 7, versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Simón el leproso. Y en la casa de Simón el fariseo, el Señor Jesús da una lección acerca de María Magdalena. Amigo, amiga, no sé cuál es tu condición o tu situación. Una cosa sé, que Cristo vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Que Cristo vino para traer perdón, salvación y vida eterna. Que Cristo vino a hacer por ti y por mí lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Mi pregunta para ti, amigo o amiga, como María Magdalena, ¿aceptas tú a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Aceptas a Jesús como tu libertador? ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y tu dueño? Si dices sí, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a nuestra vida. Le decimos, sí, Señor, nos entregamos a usted. Sí, Señor, le aceptamos. Sí, Señor, que el Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos. Sí, Señor. Gracias por oír nuestros ruegos y nuestras súplicas, aunque no la expresemos. Gracias por el testimonio de la samaritana, el testimonio de Zaqueo, el testimonio de María Magdalena. Gracias por todos los testimonios bíblicos. En sus manos nos entregamos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.